Bienvenidos a TVNet México, aquí en su programa Sí al Derecho de Nacer. Estamos nuevamente con la doctora Leti, que nos va a seguir la continuación del método Vinis. Amigos, no se lo pierdan porque esto es muy bueno para todas las mujeres. ¿Qué tal? Continuamos. Y para empezar nuestra sesión hablamos un poquito de sexualidad. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, ha sido creado para amar. Y el amor es por tanto la vocación fundamental e innata de todo ser humano. La sexualidad es un elemento propio de la personalidad, un modo propio de ser, de comunicar, de manifestarse con los demás, de sentir, expresar y vivir ese amor humano. Y esta sexualidad es un don. El ser hombre o el ser mujer es un don de Dios que al irlo descubriendo poco a poco vamos a ir encontrando esa gracia que se nos ha dado, y esa gracia al descubrirla y manifestarla y aceptarla es lo que va a hacer que lleguemos a esa felicidad. Para concretar un poquito más, en la diapositiva anterior, vemos que la sexualidad no es algo localizado, es algo que abarca todo el ser humano. Ya el cardenal López Trujillo nos decía las dos dimensiones de la unión conyugal, la unión y la procreativa, no se pueden separar artificialmente sin alterar la verdadera intimidad del acto conyugal. Las ideologías que nos manipulan están haciendo que separemos el acto conyugal de la responsabilidad, el acto conyugal de manifestar vida. Pero ese acto conyugal tiene esta característica especial, la unión y la procreación. No podemos separar la unión de la procreación porque si no, no es un acto conyugal real. Nada más sería un uso y un abuso. Pero bueno, es necesario que veamos los aspectos fisiológicos y anatómicos de lo que es el ciclo menstrual, que es a lo que va encaminado el conocimiento del método de la ovulación. Nosotros vemos que desde el cerebro la mujer tiene, tanto el hombre como la mujer, un centro nervioso muy importante que es el hipotálamo. El hipotálamo va a reconocer en la mujer su estado de salud y enfermedad. Y ese estado de salud y enfermedad no únicamente física, sino también psicológica, ese estado de salud social, ese estado de salud biológico, espiritual, social, hace que el hipotálamo mande una orden a una glándula que está en la parte central de nuestro cerebro, y que esa glándula se llama hipófisis o pituitaria, y que es la glándula que va a actuar a nivel del ovario para que la mujer pueda madurar o no un óvulo, comúnmente conocido como huevo. Pero que este óvulo, este folículo, el óvulo está dentro del folículo, y este folículo va a madurar, va a ir creciendo, pero al ir creciendo va secretando diversas hormonas que van a circular vía sanguínea, igual que vía sanguínea fue la orden que emitió la hipófisis para que el ovario madurara un óvulo. Esa misma vía sanguínea, vía urinaria, vía todos los líquidos, va a hacer que estas hormonas que actúan en todo el organismo de la mujer van a actuar a nivel de la capa interna de la matriz, que es esta, llamamos endometrio, la capa interna de la matriz, y que gracias a los estudios del Dr. Brown vemos los niveles séricos y los niveles urinarios de estas 4 hormonas. 2 hormonas las va a emitir la hipófisis, y esas hormonas van a hacer una llamada a
que el folículo madure. Pero como son hormonas, la contestación tiene que ser también del ovario a la hipófisis por otras 2 hormonas. Y estas 4 hormonas van a hacer posible que la mujer ovule. Este conocimiento, que gracias a el Dr. Brown se conocieron los niveles séricos de hormonas, gracias a la aplicación del método sabemos cómo estas hormonas se manifiestan en la mujer y cómo al ir apuntando día a día qué siento y qué veo, va a hacer que este método lo reconozcamos con una base científica fuertemente sólida. Es el método más estudiado a nivel internacional. Es el método con los estudios más fidedignos y que han hecho que este método tenga un 98.5% dado por la Organización Mundial de la Salud o un 99% de eficacia para lograr o para espaciar el embarazo. Esta es la lógica del método, esta es cómo lo podemos entender, sus bases científicas, y que al ponerlo en práctica se logra o se espacían los embarazos. Esto es un conocimiento que, como decía la doctora Evelyn Billings, es un conocimiento que toda mujer debe de saber. Pero nosotros como médicos tenemos la explicación científica y los esposos como usuarios es la aplicación práctica, llevado de lo mucho a lo práctico. ¿Qué hormonas son? Nosotros vamos a ver de color amarillo la hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante, como su nombre lo dice, es la que la hipófisis estimula el folículo para que el óvulo empiece a madurar. La respuesta de este folículo es el estrógeno que está aquí en azul. Al escogerse este folículo y producir estrógeno, la mujer va a empezar a manifestar una sensación diferente a nivel genital. Vamos adelante. Conforme va aumentando la producción de estrógeno, se va a liberar una hormona que es la hormona luteinizante, que nosotros vemos aquí en azul. Y la respuesta es la producción de progesterona, que la vemos aquí en amarillo. ¿Qué pasa? El folículo escogido, madurado, tiene que bajar la hormona folículo estimulante para que únicamente sea un solo folículo el que madure. Y ese folículo al madurar va a liberar al óvulo. Para que lo libere es necesario la hormona luteinizante. Una vez liberado el óvulo, se libera la hormona progesterona que va a ser producida por este mismo folículo que produjo estrógeno, va a producir progesterona. ¿Cuál es la manifestación en la mujer? La manifestación, al encontrarse estas 4 hormonas únicamente elevadas durante un poco periodo de tiempo, hacen que el matrimonio reconozcan fácilmente los cambios que ha habido en la mujer, que ellos reconozcan que ella está ovulando. ¿Por qué? Después de la menstruación, cuando las hormonas están bajas, empieza un periodo de sequedad o de un flujo constante, pero esta sequedad no cambia, es constante, o el flujo es el mismo, no cambia, es constante. Cuando son escogidas estas hormonas por la hipófisis y la respuesta del ovario, la mujer empieza a sentir una sensación de mojada, más mojada, resbalosa, súper resbalosa, y de repente ya no siente ni ve nada. Y esto hace que nosotros podamos conocer el funcionamiento de un órgano muy importante que es el cuello de la matriz. Esos son los estudios del doctor Eric Odeblad. Y el doctor Eric Odeblad conjuntó los estudios del doctor Brown de hormonas con lo que estaba pasando en el cuello de la matriz, cervix.
nosotros vemos que conforme van elevándose las hormonas, hay un moco protector, el moco G. Este moco protector que hace que la mujer no tenga infecciones y que reconocemos como una barrera que es ácida, que cuando llegan los espermatozoides no es posible que pasen, porque los espermatozoides en el líquido seminal son alcalinos. En contacto con el líquido ácido no fenecen, mueren los espermatozoides. Va aumentando el nivel hormonal, va cambiando el funcionamiento del cérvix, se elimina el moco G, que está en rojo, se empieza a formar el moco L, que empieza a captar espermatozoides de mala calidad, y entonces se empieza a elevar cada vez más la hormona, empiezan a formarse criptas. Criptas, como sabemos, es algo oculto y que únicamente se va a formar en el proceso de maduración de un huevo. El huevo está madurando en el ovario, pero esto lo estamos viendo a nivel del cuello de la matriz. En el cuello de la matriz ya se formaron criptas, ya se formaron canales, ya se eliminó el moco G, y este moco que forma estos canales es el moco S. Y ese moco S va a alimentar a los espermatozoides para que aquí vivan felices y contentos. En un momento dado, en el principio del ciclo, veamos cómo el cuello de la matriz está prácticamente cerrado. Conforme se van elevando las hormonas, va cambiando la formación de los mocos y va cambiando las dimensiones del cuello de la matriz o cérvix hasta el día en que es liberado el óvulo, en el cual ya hay muchos canales, ya los espermatozoides están únicamente los más aptos, ya aquí están siendo alimentados, escogidos, y que en el momento de la liberación del óvulo por el folículo, este cérvix está idóneo. ¿Por qué? Porque ella empezó a manifestar diferente sensación día a día. Lo mismo que va cambiando aquí, va cambiando en la sensación de la mujer. Pasa el momento de la liberación del óvulo y empieza a producirse la progesterona, que seca todos los mocos y hace una sensación muy diferente en la mujer, y empieza a formarse nuevamente el moco G, empiezan a desaparecer las criptas, empieza a adelgazarse el cuello o cérvix, se forma cada vez más fuerte el moco G, hasta que desaparecen las criptas, los canales, y está totalmente ocluido después de 3 días, que ha sido el síntoma cúspide de la fertilidad, y que después de estos 3 días es imposible que entren espermatozoides. Este es el periodo únicamente fértil de la mujer, únicamente el periodo fértil. Y estos estudios se hicieron en base de resonancia magnética, ¿de acuerdo? Y esta resonancia magnética, gracias al doctor Odeblat, fue que él pudo hacer estos estudios. Él estuvo trabajando con las personas que recibieron el premio Nobel por la resonancia magnética. Él estaba trabajando con ellos y él tuvo la oportunidad de hacer estos estudios. Al conjuntar los estudios del doctor Odeblat, resonancia, con los niveles séricos, con lo que estaba pasando en la sangre y con lo que estaba pasando desde la hipófisis y el ovario, se conjuntó esos estudios y se vio la coincidencia de la elevación de los niveles séricos con este cambio del funcionamiento del cuello de la matriz. Hay mucho por saber de esto, pero lo básico, lo más simple, ya está establecido y tiene unas pequeñas reglas que vamos a ir conociendo poco a poco.